El taller Escuela de Padres que vamos a abordar a partir de este momento, a partir de este tiempo, a partir de este espacio, es un taller Escuela de Padres dirigido al tema en específico de la prevención del acoso escolar, el matoneo, el bullying y el ciberbullying. Y lo que se busca con ello es dejar un mensaje de reflexión tajante, directo, radical, en el cual usted se evite cientos de problemas en los cuales lo puede involucrar su hijo o su hija. En ese orden de ideas, damos inicio. Somos Educate para Educar, www.educateparaeducar. Y este es un taller escuela de padres de familia que va ligado, conexo y de la mano con la ley 2025 del 2020, cuyo tema es la responsabilidad parental y el manual de convivencia frente a la responsabilidad penal adolescente y la responsabilidad parental a manera de información y de taller escuela para padres, cumpliendo con el artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, que habla de los componentes de promoción y de prevención. En ese orden de ideas, usted nos puede contactar en cualquier momento al número de WhatsApp que aparece allí en pantalla, que es el 305-416-0114. Ese es nuestro número de WhatsApp de contacto institucional. 305-416-0114. En nuestra página web encuentra usted 2.365.186 visitas. En nuestro canal de YouTube encuentra usted que tenemos 18.600 suscriptores, 276 videos subidos y 359.571 vistas o reproducciones. En nuestro canal de TikTok ya contamos con 8.290 seguidores, 3.200.000 visitas, 3.250.000 vistas o visitas tenemos en nuestro perfil de TikTok. Y quien les habla, he dictado 3.826 seminarios y conferencias. Soy autor de 4 libros en legislación educativa y soy el autor de las tutelas que ha revisado la Corte Constitucional, de tutela 532 de 2020, que habla de niños con necesidades educativas especiales, de tutela 337 de 2022, que habla de las vacunas COVID y de cómo inocularon una vacuna en un señor en Fontibón, Bogotá, y a la semana falleció y murió producto de esa vacuna o suero experimental. Y la T de tutela 249 del 2024, que habla del tema que nos atañe el día de hoy, que es el de el acoso escolar y el matoneo o bullying o ciberbullying. Me desempeño y funjo como perito que traduce experto en legislación educativa. Tengo 20 años de experticia y experiencia en el tema y le he aportado a la construcción de 3 leyes de la República y estoy aportando en este momento a otra ley de la República. Vamos a hablar de la corresponsabilidad parental de las redes sociales, de la conexidad con el manual de convivencia escolar y vamos a hacer una profundización y engranaje importante alrededor del matoneo y el acoso escolar. Lo primero que usted debe saber como padre de familia, lo primero que usted debe saber es que el Código Civil colombiano en su artículo 09 le habla, le dice, le señala y le indica
que la ignorancia de las leyes no le sirve a usted de excusa. ¿Qué traduce eso? Pues que su hijo lo va a meter en problemas, su hijo se va a pelear con otro estudiante, su hijo va a matonear, a acosar, a agredir, a hacerle bullying a otro estudiante, y el hecho de que usted no conozca la ley, pues no significa que eso lo va a eximir o que usted salga a decir, no, es que yo no soy abogado y entonces yo no sé de leyes y entonces a mí no me pueden aplicar una sanción penal o una disciplina bien clara para su hijo, o que a usted le coloquen una denuncia penal o una demanda civil o una reparación directa. Para los mayores de 14 años de edad, les aclaro que responden penalmente los mayores de 14 años de edad, pero responden civil, o sea, en dinero, reparación directa, los padres de familia. O sea, su hijo mayor de 14 años la comete, él responde penalmente, pero usted responde con la indemnización y la reparación. En su artículo 139, la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, que usted ha tenido 19 años para leer, sí, usted como padre de familia está obligado a leer la Ley de Infancia porque usted tiene hijos que son menores de edad. Habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y dice que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos y autoridades judiciales especializadas y aquellos entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y en el juzgamiento de aquellos delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible, o sea, el delito. Entonces debe entender usted que los deberes del estudiante, que ya es mayor de 14 años, es cuidarse mucho de meterlo a usted en problemas penales o civiles o una reparación directa, y que ya responde en primera persona su hijo mayor de 14 años. En el caso de los menores de 14 años de edad, en el caso de los menores de 14 años de edad, responden ustedes, que son los padres de familia, ustedes, que son los padres de familia, y ostentan la patria potestad y están obligados por los artículos 10, 14, 17, 18, 21 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, que es la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. De otro lado, el artículo 142 de esa Ley de Infancia y Adolescencia habla de los deberes del estudiante menor de 14 años. Es decir, que si el que la comete es su hijo menor de 14 años, a él no lo van a responsabilizar ni puede ser señalado penalmente, sino que los que responden, dice aquí taxativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal. Es decir, civil y penalmente la responsabilidad la asumen los padres de familia de estos menores de 14 años. Dice además que los menores de 14 años no serán juzgados ni declarados responsables penalmente ni privados de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible o delito. La persona menor de 14 años deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible o el delito. Entonces ese cuento mentiroso de que por el hecho de que su hijo es menor de 14 años, entonces no tiene responsabilidad penal, déjeme decirle que eso es una absoluta, total y radical mentira. Yo no sé de dónde se inventan ustedes eso, pero su hijo menor de 14 años, lo que sucede es que lo pone a responder a usted penal y civilmente. Artículo 142
de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, que le reitero, usted ha tenido 19 años para leer y no puede invocar que no la conoce porque el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Por otro lado, el Código Civil colombiano, en su artículo 2348, habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Y dice este artículo 2348 del Código Civil colombiano que los padres de familia serán siempre los responsables del daño causado por las culpas o por los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que usted les ha dejado adquirir. Le voy a dar 3 ejemplos sencillos. Que su hijo se está metiendo con una niña menor de 14 años y su hijo tiene 15 años. Su hijo es un abusador sexual. Su hijo es un abusador sexual. No hay de ninguna manera ningún aval, ni ningún permiso, ni ninguna legitimación, ni siquiera de los papás, para que una menor de 14 años tenga novio o tenga una persona que la bese, la acaricie, la manosee, le toque sus genitales y sus partes íntimas. Eso es un delito consagrado en el artículo 209 del Código Penal. Entonces, esos hábitos viciosos y esos delitos que comete su hijo menor de 18 años lo van a hacer directamente responsable es a usted como padre de familia. Otro ejemplo es que su hijo lleva alcohol o cigarrillos o vapeadores al colegio y le comparte a sus compañeros. Esos son hábitos viciosos que usted le ha dejado adquirir. Usted responderá civilmente, o sea, en daños y perjuicios. Artículo 2348 del Código Civil colombiano vigente. El rector o la rectora está obligado a denunciar, porque hay padres de familia que son descarados. Sus hijos delinquen, sus hijos la cometen, sus hijos violan la ley y el culpable es el rector, que porque fue y lo denunció. No, es que el rector o la rectora está obligado a denunciar. Lo obliga la ley 1620 del 2013, que el rector o rectora ha tenido 12 años para leer, y que está en el artículo 18, que habla de las responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. En su literal o numeral 4, dice que el rector debe reportar aquellos casos de acoso escolar, de violencia escolar, de vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, o sea, abuso sexual, y de las niñas y adolescentes del establecimiento educativo, que lo tiene que hacer en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia y lo tiene que hacer acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la ruta de atención integral, y además debe hacer seguimiento a dichos casos. Traduce, tiene que tener el manual de convivencia absoluta, total y radicalmente actualizado. El docente también está obligado a denunciar. Entonces vuelvo y reitero, hay padres de familia que son tan descarados y de tal palo tal astilla, ¿no? El padre de familia es igual al hijo, o sus hijos son lo mismo que los papás en casa, porque los hijos son el reflejo de lo que es el papá o la mamá en casa. Entonces vienen unos padres de familia que ven a su hijo que delinque, que comete el delito, que se convierte en delincuente, y antes los aplauden y los apadrinan. Y cuando el docente va a denunciar, entonces se van en contra del docente. Pero le tengo una mala noticia, es que el docente está obligado a denunciar. La ley 1620 del 2013, en su artículo 19, habla de las responsabilidades de los docentes y allí le pone 3 tareas específicas muy puntuales. La primera es identificar, o sea, darse cuenta. La segunda es reportar, o sea, denunciar. Y la tercera es realizar el seguimiento. ¿A qué? A los casos de acoso escolar, a los casos de violencia escolar. Le aclaro que la violencia escolar se divide en 3.
Violencia física, que son puños, patadas, puntapiés, mordiscos, escupitajos, etc. La violencia psicológica, que es cuando empiezan a molestar al niño con apodos, que el mocho, que el cojo, que el tuerto, que el enano, que el no sé qué, que el si sé cuándo, que el no sé cómo. Ese tipo de apodos vulgares y grotescos también constituyen matoneo y acoso escolar. Y está la violencia emocional, que su mamá es esto, que su papá es lo otro, que usted no sabe quién soy yo, que es que espérese a la salida, que es que usted no sabe con quién se metió, que es que espérese que yo tengo mis amigos, que es que yo soy si sé cómo, no sé cuándo, si sé cómo. Esas tres tipos de violencia escolar y además la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes del establecimiento educativo, los docentes lo tienen que denunciar, especialmente los delitos sexuales, lo tienen que denunciar de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la ley 1146 de 2007, ojo, y profesores, 11, 12 y 15, porque es que el artículo 15 de la ley 1146 de 2007 dice que tienen 24 horas para denunciar y que se tienen que acoger a la demás normatividad vigente junto con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la ruta de atención integral para la convivencia escolar que construyen ustedes en el mes de octubre en la semana institucional. Mes de octubre, semana institucional. Entonces, conclusión, en el colegio están prohibidos los noviazgos con menores de 14 años, entre menores de 14 años. ¿Quién lo dice? El Código Penal lo prohíbe en su artículo 209, 209, 209, cuando habla de los actos sexuales con menor de 14 años y dice que el que realizare, nótese que ahí no pone una edad, dice el que realice. Ahí puede ser uno de 10 años, de 11 años, de 12 años, de 13 años, de 15 años, de 25 años, de 50. El que realizare actos sexuales diversos o diferentes del acceso carnal, ¿cuáles son? Besos, caricias, manoseos, toques en los genitales. Eso es un acto sexual diverso del acceso carnal o diferente. Que lo haga con una persona menor de 14 años, que lo haga en su presencia o delante de menores de 14 años. Por eso usted le tiene que indicar a su niña, a su hija, que ella tiene dignidad, que ella no tiene por qué estarse dejando besuquear, ni acariciar, ni manosear, ni tocar los genitales del tal disque novio y hacerlo delante de menores de 14 años. Primero porque usted no tiene hijas para que la gente u otro o un tercero se las manosee o se las coja o les viole la dignidad. O bueno, pues habrá papás que sí las tienen para eso, pero por lo general la idea es que usted no tenga a sus hijas para que vengan y les falten al respeto y las manoseen y eso no está permitido por la ley. Entonces, cuando se meten con una niña menor de 14 años o con un niño menor de 14 años, o tienen algunas actividades como besos, caricias, masturbaciones, manoseos, delante de o en presencia de menores de 14 años, igual es un delito. O que lo induzcan a prácticas sexuales, como hemos tenido casos de estudiantes de grados 10º y 11 de otros colegios, no de este, pero de otros colegios sí, en donde descargan pornografía a los celulares y le venden esos videos, o sea, inducen a prácticas sexuales a través de esos videos o de esas fotografías pornográficas a menores de grados sextos y séptimo. Entonces, mire a ver usted qué dinero le está dando a su hijo y en qué lo está utilizando y para qué se lo gasta. Esto a un adulto le da prisión de 9 a 13 años de cárcel. A su hijo le va a dar una tercera parte de esa prisión. Y no se va a ir a una prisión, sino a una casita del bienestar familiar. Entonces, si aquí le dicen que son 9 a 13 años, pues solamente irá a pagar 3 añitos en una casita del bienestar familiar. Pero los actos sexuales con menor de 14 años es un abuso sexual si su hijo, reitero, es mayor de 14 años
y está besando, acariciando, manoseando, disque noviecito de una niña de 12, de 13 años, su hijo es un abusador sexual. No le extrañe que le llegue la fiscalía o que le llegue la policía a su casa a llevarse al niño para un hogar del bienestar familiar y lo pongan a usted a responder penal y civilmente por un abuso sexual. La ley 1146 de 2007 habla de la obligación de denunciar, es decir, el docente está obligado a denunciar, léalo ahí. Usted como padre de familia obviamente también está obligado a denunciar en la fiscalía cuando usted conozca de abusos sexuales contra su hijo o su hija, pero el docente también está obligado a denunciar o se va a convertir en un cómplice por omisión. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas quiénes son personería, comisaría y bienestar familiar. Y ante las autoridades judiciales competentes, quiénes son policía de infancia, fiscalía, SIJIN, DIJÍN o el CAIBAS. Y tiene que denunciar toda conducta o indicio. Ese cuento con que salen yo no sé qué tipo de ignorantes. No es que no tenemos pruebas. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene que tener pruebas? Los que consiguen las pruebas son la Fiscalía General de la Nación o la Policía Judicial. Usted no. Usted con el testimonio del menor o un indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que usted tuvo conocimiento ya tiene que denunciar. Punto. Y en el artículo 15 tiene el deber de denunciar. Dice que en ejercicio del deber constitucional de protección de niños, niñas y adolescentes, el Estado, o sea, el colegio, si pertenece al Estado, un colegio oficial y público, y la sociedad, o sea, los profesores y ustedes, los padres, tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes. Mire que ahí dice, cualquier indicio o caso de abuso sexual. Ahí no dice, denuncie solo cuando tenga pruebas. No, ahí dice es cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, usted tiene que denunciar dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. ¿Que se enteró un sábado? Pues el domingo tiene que haber denunciado. Ay, pero no me atienden. En la línea 141 del bienestar familiar. Usted marca 141 y ahí lo manda a la línea telefónica del bienestar familiar y ahí puede poner usted lindamente su denuncia, entonces es mentira que no puede denunciar. Y tienen los profesores 24 horas para denunciar o si no se convierten en cómplices por omisión. Entonces hay tres verbos rectores aquí, que es importante que usted los tenga en cuenta. El primer verbo rector, o sea, por lo cual a usted lo van a sindicar en fiscalía o en policía de infancia, es que usted se meta con un menor de 14 años o que su hijo o su hija se meta con un menor de 14 años. Que tenga algún tipo de actividad sexual en su presencia o delante de ellos, o tercero, que los induzca. Por otro lado, en términos de prevención y de promoción, que es la ruta de atención escolar en sus componentes de promoción y prevención, se destacan 6 talleres obligatorios de padres de familia como este. O sea, ustedes le tienen que exigir a su rector o su rectora 6 talleres obligatorios que le tienen que dictar a los padres de familia. El primero es el de la prevención del suicidio, la prevención del matoneo o el acoso escolar, que es el que estamos abordando en este día de hoy, que es el que se está tratando y que es el que se está manejando hoy. El de prevención en orientación sexual, estos vienen de la sentencia con efecto erga omnes. Erga omnes traduce para todos los colegios del país, es obligatorio para todos los colegios, llámese oficial, privado, sabatino, nocturno, por ciclos. La Corte Constitucional en sentencia 478 del 2015 les ordena que hagan prevención del suicidio, prevención del matoneo o acoso sexual y prevención en orientación sexual asertiva. La Ley 2000 del 2019, el artículo 376 y el 381 del Código Penal, más el artículo 34 de la Ley 1801 del 2016, o Código de Policía o Código de Convivencia Ciudadana, obligan a que se haga el cuarto taller, que es el de prevención del consumo de drogas y sustancias. La Directiva Presidencial y el COMPES Social 147 del 2012
obligan a que se haga el taller de prevención del embarazo adolescente. Y la ley 2025 del 2020, artículo 5º, parágrafo, de la cual soy el autor de la exposición de motivos en el Congreso para ese artículo y para ese parágrafo, o sea que quien les habla es el papá de ese artículo y de ese parágrafo. Es el que dice que se tiene que hacer un taller de prevención del abuso sexual infantil, que va ligado, que va conexo, que va de la mano con la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022. Por su lado, la Ley 2025 de 2020, artículo 5º, parágrafo, que es el que les comento, que yo desarrollé 26 páginas y se las llevé al Congreso para exposición de motivos de este parágrafo, dice que en todo caso, en desarrollo de los literales C, E, G y J, el diseño y definición de la estructura de la escuela de padres, madres y cuidadores de la que habla el presente artículo deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias. En términos de maltrato infantil y en términos de sus hijos cuando son agresores y lo van a meter a usted en tremendo problema, o del maltrato infantil cuando sus hijos son las víctimas y usted está obligado, padre de familia, oiga, está obligado, no es que usted quiera ni que amaneció con ganas, usted está obligado a denunciar a los agresores cuando su hijo o su hija es la víctima. La Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, en su artículo 18, habla del maltrato infantil y dice derecho a la integridad personal de los menores. Dice los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus propios padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este código, ¿cuál código? Pues el de la infancia. Se entiende por maltrato infantil, o sea, ¿qué traduce maltrato infantil? El maltrato infantil queda de 4 a 7 años de cárcel, 4 a 7 años de cárcel. Es toda forma de perjuicio, de castigo, de humillación o abuso físico o psicológico. Detengámonos ahí. Cuando su hijo, el agresor, le causa un perjuicio, una humillación o un abuso físico o un abuso psicológico a otro estudiante, su hijo el agresor está delinquiendo y su hijo el agresor lo va a meter a usted en un problema de maltrato infantil. Pero por otro lado, si los profesores no le activan la ruta y no protegen a su hijo o a su hija que está siendo la víctima de ese matoneo y de ese acoso escolar, estos profesores también están cometiendo un delito que se llama maltrato infantil y lo están cometiendo por descuido, por omisión o por trato negligente. Entonces, cuando usted vea que estos profesores hacen oídos sordos y que son cómplices delincuentes del acosador, del matoneador, del delincuente, usted no se pone a pelear, no pierda su tiempo. Usted se va de inmediato y los denuncia en Fiscalía General de la Nación por maltrato infantil y por cómplices por omisión. Usted se va para Procuraduría General de la Nación y los denuncia por maltrato infantil en omisión, descuido y trato negligente. Usted no se va a poner allá a pelear con el rector, ni a dar quejas allá con la coordinadora, ni con el coordinador. No. Vaya directamente y los denuncia en Fiscalía, y ahí los denuncia en Procuraduría General de la Nación y se evita todo ese rollo. ¿Por qué? Porque es que el maltrato infantil es el delito más delicado en el cual no pueden incurrir de ninguna manera los profesores ni la planta docente, ni el coordinador, ni el orientador, ni el rector o la rectora. Esto incluye el delito de maltrato infantil cometido
por mayores de 14 años. Quienes delinquen o cometen el delito contra víctimas que son otros educandos, otros estudiantes, otros alumnos. Entonces, por favor, denuncie por maltrato infantil a los agresores. Denuncie a los padres del agresor cuando sea menor de 14 años y denuncie a los agresores directamente cuando son mayores de 14 años. Usted puede denunciar directamente al agresor y le solicita la indemnización y la reparación en dinero a los papás. Pero cuando los agresores son menores de 14, menores de 14 años, usted denuncia en fiscalía es a los papás del agresor. Ay, ¿que dónde consigo los datos? Usted le envía una carta al rector y le dice, es que a mi hijo, es que a mi hija me lo están acosando, matoneando, me le están haciendo bullying y ustedes en el colegio pasan de agache y es como si nada. Necesito los datos de los padres de familia del estudiante fulano, sutano y perencejo, que es el que me está matoneando, acosando, vulnerando, violando, inaplicando, desatendiendo la protección de mi hijo o de mi hija, y necesito que usted me dé los datos porque si no, usted se va a convertir en cómplice por omisión, porque usted me está ocultando información de los agresores que están agrediendo a mi hijo o a mi hija. Y además usted es un cómplice por omisión, porque ni siquiera han activado la ruta de atención escolar, que es algo que tienen que hacer por ley. Las redes sociales mal manejadas también es otro aspecto, también es otra situación, también es otro espacio en donde lo van a meter a usted en líos serios sus hijos o sus hijas. Ténganlo en cuenta. Las redes sociales mal manejadas. Yo no estoy diciendo que las redes sociales sean malas. Eso es como decir usted de manera ignorante, de manera temeraria, de manera absurda, de manera ridícula, que los celulares son los malos. Que porque es que esos celulares se prestan para mirar videos de pornografía, que porque esos celulares se prestan para delinquir y para extorsionar, que porque a través de esos celulares matonean y acosan y hacen amenazas e intimidaciones. Y yo le digo, venga, mijo, pero es que esos celulares también sirven para prevenir robos, para llamar a la policía, para llamar a una ambulancia, para solicitar alguna emergencia, para cuando usted tiene que llamar a alguien que sea realmente relativa y absolutamente importante, para pedir una cita médica, para 20 millones de cosas importantes. Entonces, el celular no es lo malo, es el uso que usted le da. Aquí las redes sociales es lo mismo. Las redes sociales no son malas. Lo malo es el uso que algunos estudiantes le dan a esas redes sociales y entonces entran en un mal manejo. Por ejemplo, el tema de los uniformes. En algunos aspectos los uniformes sí son una inducción a la pornografía infantil. Cuando usted permite que su hija llegue al colegio, dizque con una minifalda. No, los uniformes de colegio no son minifaldas y medias de liguero arriba de la rodilla. Eso no son uniformes colegiales. Ese es un icono de la pornografía infantil. Ese icono de la pornografía infantil lo busca usted allá en Google, digita usted Google o en cualquier buscador de internet la palabra colegiala y ya se entera usted y se desengaña del problema tan tremendo en que usted está metido porque su hija está imitando ese tipo de situaciones anómalas en la estética de minifaldas y medias de liguero. Otro aspecto negativo de las redes sociales es que se presta para inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a sus hijos al consumo de drogas y sustancias. Y finalmente, otro problema de las redes sociales es que se presta para hacer el bullying, el ciberbullying o el matoneo. Esos delincuentes que se escudan allá en el anonimato y que no tienen carácter, no tienen personalidad, son unos cobardes, son unos bellacos, iguales a los papás, y se esconden en el anonimato que les permite, que les promueve, que les facilita las redes sociales. Y empiezan a hacerle matoneo y acoso escolar y bullying a una niña o a un niño, induciéndolo, incluso llegando a inducirlo al suicidio.
Entonces, hemos tenido casos delicadísimos en donde inducen al peladito o a la niña al suicidio y ahí saben lo que es bueno cuando los papás tienen que ir de cárcel o tienen que indemnizar a los papás del muerto por ahí con 1.100, 1.300, 1.700 millones de pesos. Y, pero si no tiene 1.100 millones, ni 1.300, ni 1.700, no se preocupe, tranquilo, paga con cárcel, no se afane. Su hijo lo mete en el problema, su hijo matonea, su hijo acosa, no se preocupe, usted aliste el bolsillo y de pronto aliste cárcel, porque usted manda a su hijo al colegio es a estudiar, a adquirir conocimiento, no a adquirir habilidades en temas delincuenciales. A eso no lo creo que lo envíe usted al colegio, de ninguna manera. El acoso escolar y el matoneo se puede presentar por los uniformes, que porque el uno tiene el uniforme con minifalda y medias de liguero, que porque el otro trae el uniforme viejito y con rotos, porque el papá o la mamá no tienen el dinero, el otro porque yo me traigo las zapatillas de moda y el otro porque no tiene zapatillas, entonces empieza el acoso escolar y el matoneo por los uniformes. Empieza el acoso escolar y el matoneo porque usan piercing, porque tienen el cabello o el corte de cabello largo o un poco de cortes de cabello locos que se inventan allí para imitar a otros porque no tienen ni siquiera personalidad, no tienen carácter, se la pasan imitando todo lo que ven y no saben ni por qué. Los matonean porque tienen tatuajes, los matonean o las matonean porque llevan maquillaje y usted se presta para eso. Entonces yo le aclaro, el libre desarrollo de la personalidad, si bien es un derecho, sí señor, su hijo tiene derecho y van a saltar ahí las mamás, ya las estoy escuchando ahí saltando. Ay, pero es que mi hija tiene libre desarrollo. Sí señora, tiene libre desarrollo, aquí no se le ha dicho que no. Tiene libre desarrollo de la personalidad, sí señora. Pero le recuerdo que su hija, que ya tiene más de 14 años, su hija que ya tiene más de 14 años, no tiene ningún permiso, ni aval, ni legitimación, ni la ley la ampara, ni existe un artículo, ni por ningún lado dice que ella pueda venir al colegio a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a menores de 14 años. Pero si usted tiene el artículo que dice eso, se lo comparte ahí al rector o la rectora, al coordinador, al orientador y le dice, sí, mire, en este artículo dice que mi hija puede venir con minifalda y puede venir con piercing y puede venir con tatuajes y puede venir con el corte de cabello que se le da la gana, porque ella puede venir al colegio a inducir, a coercitar, a constreñir, a estimular, a disuadir, a manipular a las otras niñas menores de 14 años que aquí en el colegio no tienen derechos, porque la única que tiene derechos es mi hija que se puede venir como le da la gana. Ahí entran ustedes a averiguar si la señora tiene razón o si la señora anda mal. Por otro lado, esos uniformes que son minifaldas y que son medias de liguero vienen copiando, vienen imitando, vienen siendo una vulgar y asquerosa, repugnante copia de la pornografía japonesa que saca muñequitas con cara de niña, o sea, aplaudiendo, aprobando y legitimando la pedofilia y la pederastia. Y usted las verá que siempre son muñequitas con cara de niña, con cara de menor de edad, con minifaldas y medias de liguero, como las prostitutas, las señoras que ejercen la prostitución, las meretrices. Entonces ellas imitan en sus uniformes a estas señoras con minifaldas y medias de liguero. Por eso también se presenta la situación del matoneo y el acoso escolar. El acoso escolar y el matoneo también se presenta porque no consume drogas, porque no consume cigarrillos, porque no consume vapeadores, porque no consume sustancias prohibidas. Entonces vienen los aviondos delincuentes que violan el artículo 381 del Código Penal, 381 del Código Penal, anótelo y apúntelo bien, 381 del Código Penal, porque en ese es que lo puede meter a usted en problemado su hijo o su hija cuando consume drogas, cuando fuma cigarrillo, cuando mete vapeadores o cuando le gustan las sustancias prohibidas como la marihuana, como el éxtasis, la cocaína, el bazuco y otros. Entonces su hijo o su hija
que es consumidor de drogas, está induciendo, coercitando, constriñendo, estimulando, disuadiendo, manipulando y suministrando a otros menores. Eso está allí en el Código Penal colombiano, en su artículo 381, y se llama suministro a menor. Y dice que el que le suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia. Les recuerdo que el cigarrillo produce dependencia, el alcohol produce dependencia y las drogas y sustancias prohibidas generalmente producen dependencia, o que lo induzca a usarla, o sea que se la facilita, le promueve, le alienta, le da, le comparte. Si es mayor de 18 años, porque hay estudiantes mayores de 18 años en los colegios, yo no entiendo por qué. No entiendo de ninguna manera por qué, porque el artículo 67 de la Constitución dice es que la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. Por ningún lado dice que hasta los 18, 19, 20, no señor. Los que pasan de 18 años, adiós y que les vaya bien, se pueden ir a estudiar a la nocturna o al sabatino. No tienen de ninguna manera por qué estar mayores de edad metidos en el mismo colegio con menores de edad, nunca. Pero bueno, cuando son mayores de 18 años les da 96 a 216 meses, o sea, 8 añitos de cárcel. Pero cuando son menores de, entonces les da una tercera parte. Entonces divida los 8 añitos en 3 y le dará 2.7, 2.6. Entonces usted entiende que son 2 añitos y medio que se va a ir su nené o su nena a una casita del bienestar familiar por suministro a menor. ¡Ah! Pero también no se le olvide que tiene que indemnizar y pagarle al papá o a la mamá de ese niño, del cual su adolescente, su hijo o su hija, lo está induciendo al consumo de drogas y sustancias, ¿no? Tiene que pagarle el tratamiento, ahí está la platica. El acoso escolar y matoneo también se puede ver en amenazas, agresiones a través de las redes sociales o de manera directa a través de mensajes grotescos, apodos vulgares o chismes grotescos. Eso está en el Código Penal colombiano como el delito de las amenazas, que es el artículo 347 del Código Penal, y dice que el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, pues le van a dar de 4 a 8 años de cárcel, pero como es un niño o su nena, pues entonces le van a dar 13 a 17 meses en una casita del bienestar familiar. ¡Ah! Pero le toca alistar el bolsillo para pagar entre 13.33 y 150 salarios mínimos, o sea, entre unos 16 millones a 180 millones que le tiene que pagar allá usted de multa. Multa es con el juzgado. Yo no estoy hablando de indemnización de víctimas, estoy hablando de multa y es con el juzgado. También se puede ver metido su hijo en un delito de hostigamiento. ¿Hostigamiento qué es? Es el artículo 134b del Código Penal colombiano y traduce a aquella persona que promueve o que instiga actos o conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad o a un pueblo, por razones de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, por razones de sexo, orientación sexual o discapacidad y otras razones de discriminación. Eso le dará de 12 a 36 meses. Pero como se divide en 3, pues entonces le dará 4 mesecitos en una casita del bienestar familiar. ¡Ah! Pero la multa es de 10 a 15 salarios mínimos, o sea que aliste entre 12 y 18 milloncitos de pesos por estar su hijo hostigando, enviando a terceros, enviando a otros, manipulando a otros, utilizando a otros para ir a hacerle la vida imposible a otro estudiante. Los padres de familia tienen unos deberes, ustedes como padres de familia, ustedes tienen unos deberes. Esos deberes, uno de ellos está en el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2343, que habla de los deberes de los padres de familia, y en el literal C de casa dice que usted, padre de familia, debe cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula
y que contraídas en lo que está escrito en el manual de convivencia escolar para facilitar el proceso educativo. Eso también lo dice el artículo 22, numeral 6 de la ley 1620 del 2013. Eso también lo dice el artículo 87 de la ley 115 del 94. El acoso escolar y el matoneo también se puede ver reflejado en burlas, amenazas, agresiones y hostigamiento, como este caso que ocurrió allá en Cali en marzo 11 de 2022, en donde un delincuente de 17 años, estudiante del colegio, le generó lesiones personales, le pegó 3 puños en la cara a una compañera, le generó amenazas, hostigamiento y por supuesto el daño a la imagen institucional, daños y perjuicios a la honra y buen nombre y la reparación que tuvo que pagar la familia por el escarnio que sufrió el colegio. O sea, ahí sí el colegio se despertó. Ustedes, colegios, pueden demandar civilmente a los papás de estos delincuentes agresores por daños a la imagen institucional y daños y perjuicios a la honra y buen nombre del colegio y solicitan una reparación por el escarnio y los daños a la imagen del colegio. Entonces se van en una demanda de 200, 300 millones de pesos a ver qué logran sacar. En este otro caso, los estudiantes le dieron Viagra a sus compañeros en una pesada broma que terminó en intoxicación. Esto es de febrero 25 del 2022 en una escuela de Piojó Atlántico, en donde los jóvenes de grado décimo engañaron a niños de 10 a 14 años dándoles refresco con Viagra e intoxicaron a los niños de 10 a 14 años. Eso se puede también definir como una tentativa de homicidio. No solamente como una intoxicación, sino como una tentativa de homicidio. Ahí sí depende de lo hábil que sea su abogado. Aquí 5 menores resultaron intoxicados con clonazepam porque intentaron un reto viral en redes. Entonces los otros matonearon a aquellos y les dijeron, es que usted es niña, es que usted no puede, es que le da miedo, es que no sirvió. Y entonces los otros a tomar clonazepam y entonces que supuestamente el que se durmiera el último ganaba y entonces se intoxicaron allí también con el clonazepam. Y aquí, en este caso de bullying y de acoso escolar aberrante en un colegio de Manizales, unos estudiantes, 3 de ellos, intentaron empalar, o sea, introducirle una varilla por el ano a otro de sus compañeros. Este intento de homicidio, este intento de asesinato entre menores de 14 años, se presentó en las instalaciones del Colegio Granadino, ubicado en el municipio de Villa María, el pasado 28 de abril de 2024. De acuerdo con las denuncias, se había presentado en medio de un juego que consistía en lanzar una pelota al aire y tomarla de nuevo en cuclillas. Pero la víctima de 14 años tiró el balón y se agachó para recibirlo y fue impactado por ese palo, por esa varilla que le querían introducir por el ano. Eso se tipifica como lesiones personales, que está en el artículo 112 del Código Penal, y dependiendo de la incapacidad, la pena será de 16 a 54 meses y pues viene una multa de 6 hasta 15 salarios. Entonces, pues ya sabe, de 7 millones hasta 18 millones le tocará pagar de multa. En los casos de Viagra y de clonazepam, pues se puede demandar a los padres de familia de estos delincuentes por lesiones personales, tentativa de homicidio y una responsabilidad parental contra los papás. Aquí en este caso, que ocurrió el 9 de septiembre del 2018, un compañero de colegio estaba jugando con el otro, no le gustó, se fueron agresivos y le enterró un lápiz y le sacó un ojo. Eso también pone a responder a los padres de familia. Que no tengo el dinero, tranquilo mijo, paga con cárcel. Los padres de familia sí le pueden revisar las redes sociales y el celular a sus hijos sin que eso constituya una violación a la intimidad, siempre que usted sospeche que hay alguna vulneración. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el radicado 42-307 del 29 de julio de 2015. O sea, hace 10 años usted le puede revisar las redes sociales, el celular y el correo a sus hijos sin que eso constituya violación a la intimidad. Además, ¿cómo así que usted necesita traer al de la SIJIN, al de la policía o al de la fiscalía para revisarle el celular a su hija y revisarle el correo a su hija y el Facebook y el TikTok a su hija?
¿Qué tipo de hija está creando usted en su casa que tiene que traer un hacker para que le muestre el perfil de Facebook? Dios mío. Su hija, su hijo puede utilizar, sí, claro que sí, puede utilizar el cabello como desee, porque eso es libre desarrollo de la personalidad, porque se supone que es libre, le genera desarrollo y demuestra personalidad. Pero su hijo también debe asumir las consecuencias, porque si se le unen a su hijo o a su hija 10 o 20 madres de familia del colegio, que sean padres de familia o madres de menores de 14 años, y van y lo denuncian a usted por constreñir, inducir, coercitar, constreñir, coercitar, inducir, manipular a menores de 14 años de edad, pues entonces asuma las consecuencias, porque cada acción trae sus debidas consecuencias y es deber de los mayores de 14 años asumir esas consecuencias. Igualmente, usted toca que revise el manual de convivencia escolar que ustedes como padres de familia, al elegir el colegio, firmaron, como dice el artículo 68 de la Constitución y como dice el artículo 87 de la Ley 115 del 94 y como dice el artículo 96 de la Ley 115 del 94. Entonces, si los padres de familia eligieron el colegio, pues debe entenderse que el colegio no fue el que los eligió a ustedes. El padre de familia eligió el colegio y se tienes que someter al manual, no que el manual se someta a él. ¿Dónde lo dice? En el artículo 87 de la Ley 115 del 94, dice que los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo. O sea, se someten al manual y no que el manual se someta a sus caprichos. Y sí se puede cancelar matrícula, a diferencia de las mentiras, las falacias, los engaños que dicen los señores allá de la Secretaría de Educación hablando basura. Aquí dice el artículo 96 de la Ley 115 del 94, que es el reglamento interno de la institución educativa, o sea, el manual de convivencia, el que establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión, o sea, cuando le van a cancelar la matrícula. O sea, sí se puede cancelar la matrícula, lo dijo hace 31 años la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, en su artículo 96. Si a su hijo lo matonean, denuncia a los agresores, denuncie a los padres del agresor. Si a su hijo lo matonean, denuncia a los profesores, denuncia a esos docentes que son cómplices por omisión y que obran en descuido, omisión y trato negligente. De tal manera que el colegio no puede incurrir en maltrato infantil por descuido, omisión o trato negligente, porque deben estricto acato primero a la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 18, y segundo, porque le deben acato al concepto del bienestar familiar, que habla del maltrato infantil y habla de las agresiones contra los menores. Entonces dice la UNICEF que el maltrato infantil también puede ser completo o parcial. Adicional a ello, la Organización Mundial de la Salud dice que maltrato infantil es todo tipo de maltrato físico, psicológico, de abuso sexual, de daños a la salud o que puedan causar un daño a la dignidad del menor y poner en peligro su supervivencia. Y que hay 3 tipos de maltrato infantil, dice la Corte Constitucional, que afectan a menores de 18 años. 3 tipos de maltrato infantil. En primer lugar, el maltrato físico, que es cualquier alteración o lesión personal en el cuerpo del niño. En segundo término, de lo que estamos hablando hoy, que es el maltrato psicológico emocional relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Eso es maltrato infantil. Y por último, el maltrato omisivo, que es cuando los padres o los profesores dejan en situación de abandono o descuido que puede afectar la vida o la salud del estudiante. Eso es el concepto del bienestar familiar número 152 del 28 de diciembre de 2017. De tal manera que también se cumple el artículo 44, numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia, por los cuales usted puede denunciar al colegio cuando le matonean a su hijo y no le solucionan nada. A su hijo, si lo matonean, le reitero, denuncia a los agresores, denuncia a los padres del agresor, denúncielos sin miedo.
Nos puede contactar si usted necesita denunciar o demandar. Se puede denunciar penalmente y demandar civilmente a estos agresores y a sus papás. Si usted lo requiere, si usted lo necesita, 305-416-0114. 305-416-0114 es nuestro WhatsApp institucional. Espero haber sido útil en esta capacitación, en este taller Escuela de Padres. Espero que haya aprendido algo, que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga. Tómese el tiempo para sentarse con sus hijos, advertirles, hablarles con autoridad. No sea un padre de familia pelele, pusilánime, sin carácter, sin autoridad. Usted tiene que demostrar carácter y autoridad con sus hijos. Explíqueles que lo van a meter en problemas delicados, tanto en lo penal como en lo civil, como en una cárcel, como en una reparación, como en una demanda, y que usted no lo manda al colegio a estudiar para eso. Usted lo manda para que aprenda. Tómese el tiempo para establecer reglas, tómese el tiempo para establecer con ellos acuerdos y compromisos reales y no les dé todo lo que ellos piden, porque entonces los va a convertir en unos inútiles que creen que solo es abrir la boca y todo les va a llegar. Espero haber sido útil, que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga, un feliz y bendecido resto de día. Este fue el taller Escuela de Padres de Familia en el tema de la prevención del matoneo y el acoso escolar, cumpliendo con el artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013 y cumpliendo con la ruta de atención escolar y con la ley 2025 del 2020. Un abrazo, bendiciones. 305-416-0114.